Vamos a empezar a revisar durante algunos capítulos la vida de David. Y el momento que elegí para que comencemos con estos estudios y poder ponernos un poquito en contexto es en el momento justamente en el que Dios decide que ya no iba a seguir siendo rey Saúl y que iba a buscar a otra persona. Es por eso que el día de hoy empezamos leyendo el primer libro de Samuel, número 15, para que pudiéramos revisar qué pasó esa vez. Hay varios datos interesantes en este capítulo que podemos observar antes de entrar de lleno a la vida de David, que es importante que consideremos y que, bueno, sí, más adelante vamos a poder observar ya en el siguiente capítulo cómo, bueno, realmente ya David es ungido por Samuel y algunas otras cosas, pero como buena novela la vamos a dejar para el siguiente capítulo. Para ponernos en contexto y hacer un resumen nada más de lo que leímos hoy en primero de Samuel 15, Dios le dice a Samuel: ¿sabes qué? Vele a decir a Saúl que necesito que me vaya a acabar este pueblo. Eran los amalecitas, si no mal recuerdo. Le digo: a ver, quiero que, ¿sabes qué? Ya vas a ir a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a acabar con ellos, ¿no? Como recordando algunos temas o conceptos que aprendimos en el estudio de Josué, es: yo, Dios, voy a acabar con los amalecitas. Y le dice: entonces, ya sabes qué, levántate y vas a ir a acabar con todos. Pero le dice claramente: no quiero que me dejes vivos ovejas, vacas, ganado, no quiero que agarres botín. Pues, no quiero que me dejes vivos niños, no quiero que me dejes vivos esposas o mujeres, hombres, lo que quieras. No vas a agarrar botín. Pues Dios fue claro en ese aspecto. Entonces, dice el capítulo que Saúl dice, bueno, de entrada como que se acordó de unos cuates que eran como que medio le habían caído bien hace tiempo. Y les digo: a ver, ustedes sálganse de aquí porque yo voy a destruir a los amalecitas y no quiero que les vaya a tocar a ustedes. Entonces los sacó. Y luego aparte dice la Biblia que entonces llega Saúl, ataca a los amalecitas, pero se llevó a lo mejor del ganado. Además de llevarse lo mejor del ganado, deja vivo al rey y se lo lleva prisionero. Realmente, o por lo menos en este capítulo no nos da luz la Biblia de por qué dejó vivo al rey. Aunque en algún momento cuando llega Samuel al final del capítulo y le dice: a ver, tráiganme al rey, y el rey dice: ay, pues yo creo que ya me perdonaron. Entonces a mí me hace pensar o tratar ahí como de hacer alguna conjetura, es decir, a lo mejor Saúl había platicado con el rey y dijo: pues a lo mejor una de esas, pues vamos a ver en qué te colocamos, no sé, lo veo como en términos modernos. De ver, tú eras el bueno allá, pues a lo mejor calma y aguanta unos días y vemos en qué vamos a hacer contigo, ¿no? Pues a tal grado que pues él pensó que ya lo habían perdonado, pues algo le había dicho Saúl. No sabemos, al final la Biblia no abunda más en este tema. Pero ¿qué pasa aquí? Que volvemos otra vez a comparar esta historia como cuando pasó con el pueblo de Israel, cuando les dijo al pueblo de Israel que no se llevara ningún tesoro, y al final pues descubren que Acán se había llevado un par de tesoros y los había escondido bajo su tienda, y entonces por eso pues Dios estaba súper enojado, ¿no? Encontramos como de pronto este tipo de historias que pueden repetirse en esta parte, y que para mí es muy sencillo hacer una analogía o como que este tipo de historias creo que nos lleva mucho a hacer una analogía en nuestras vidas. En el tema cuando Dios te dice: a ver, sepárate de todo. No te dice Dios: escoge tú, o oye, quiero que te separes de una cosa, pero de esta no te preocupes. O sea, Dios es muy claro en muchas cosas. Y se me hizo muy muy interesante y es por eso que vamos a hacer un poquito de énfasis hoy en este versículo, porque
para empezar, el momento en que se va a introducir a David es en este versículo, en 1 Samuel 15:11. Porque dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, él ya no me sigue, ya no me hace caso y no cumplió literal las palabras que yo le dije. Entonces este versículo es clave porque a partir de ahí Dios dice, ya desecho a Saúl, porque es la palabra que ocupa, desecho a Saúl y voy a buscar a otro rey. Entonces Samuel, pues Dios le dice esto a Samuel y Samuel va a decirle a Saúl porque le manda que le diga a Saúl. Entonces llega Samuel y le dice a Saúl, oye Saúl, tengo que decirte algo, porque Dios pues, se molestó. Dijo, a ver, dime qué pasó. Y le dice, bueno, es que pues, no entiendo por qué desobedeciste y te llevaste cosas. O sea, esto no era la orden de Dios. Y Saúl le pregunta, ¿pero qué? Dime, ¿a qué te refieres? Y dice, oye, no sé qué es eso que escucho por ahí, unas ovejitas y unas vacas por ahí haciendo sus ruidos. Y me llamó mucho la atención y es de resaltar para nuestra analogía. ¿Por qué? Porque Saúl le contesta a Samuel y le dice, es que me llevé esto, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces hay algunos comentarios aquí interesantes que podemos revisar acerca de qué estaba pensando Saúl y por qué Dios lo desechó. ¿Qué influencias había ya en Saúl por las cuales él ya no estaba totalmente, como dice este versículo, en pos de Dios o en pos de Jehová? Primero que nada, Saúl le echó la culpa a alguien más, porque el pueblo, o sea, él era el rey. Y digo, más adelante vamos a respaldar un poquito más este tema, porque otro versículo nos va a dar la misma justificación. Pero entonces aquí dice, según el pueblo, ¿qué significa? Que Saúl empezó a darle importancia a las opiniones de la gente, en este caso pues de la sociedad, y lo empezó a anteponer ante la palabra de Dios. O sea, significa que él empezó a escuchar otras opiniones. Ahora, y me llama la atención que dice, el pueblo lo perdonó, ok, o sea, entonces aquí la pregunta es, ¿el juicio de quién? O sea, ¿no era Dios el que había hecho ya el juicio? Y entonces Saúl todavía dice, el pueblo ejerció un juicio y el pueblo decidió perdonar a esas ovejas y las vacas. Y entonces aquí veo otra cosa que dice, el pueblo aparte tomó la decisión, o sea, el pueblo dijo, este es bueno, este es malo. Cuando Dios en un concepto absolutista dijo, todo es malo, o sea, con todo lo acabas. Pero el pueblo decidió decir, las vacas y estas ovejitas, las bonitas, estas son buenas. Y después todavía quieren echárselo a Dios. O sea, todavía dicen, es que lo hicimos para ti. O sea, no es, o sea, a lo mejor en ese tiempo no lo veíamos, ¿no? A veces a mí me pasa, o me pasaba hace muchos años cuando yo leía las historias entre Saúl y David. Pues a veces uno nos identificamos con David, ¿no? No, sí, porque queremos ser como David en muchos aspectos. Pues yo sí sigo a Dios, yo sí quiero ser humilde. Y vemos a Saúl como el diablo, ¿no? El malo de la película, y a veces no nos identificamos con ellos. Pero es importante poder revisar en este tema si lo que hace Saúl de pronto nosotros lo podemos empezar a hacer en nuestras vidas. Porque no obstante lo desobedeció, pero todavía le dice, es que era para ti. O sea, yo te desobedecí, pero esto era para ti. O sea, ya todavía le da una justificación. Y para colmo, le dice, pero no te preocupes, lo demás lo destruimos. Y entonces aquí el comentario, ¿no? Bueno, por lo menos, ¿no? O sea, qué bueno que sí destruiste lo demás, pero decidiste tú ciertas cosas. Y es un momento en esta parte en la que quisiera invitarlos a reflexionar, ya que muy probablemente en nuestras vidas de pronto llegan a pasar este tipo de cosas y así nos justificamos. Y aunque pareciera, por ejemplo, Saúl
le dice así Samuel, y Saúl todavía necio. Saúl todavía necio porque le dice, oye, o sea, le da esta explicación, luego le vuelve a preguntar a Samuel y creo que se la vuelve a dar la misma. Le dice, oye, pero es que esto era para ti, y es que esto era porque el pueblo, y empieza a dar importancia a ciertas cosas que no tenían importancia. Voy a dar un ejemplo para que sepan más o menos hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, hace años, cuando en un grupo de trabajo, yo era el más chico del grupo de trabajo. Entonces, la mayoría de la gente como que a mí me trataba como al niño chico. Porque además yo no salía nunca con ellos. Entonces de pronto mi esposa me dice, oye, yo creo que deberías salir con ellos. Porque de esa forma como que te vas a incluir más en el grupo. Y era un tema, era una razón justificada o una razón positiva. ¿Por qué positiva? Porque de alguna forma los que me relacionaba, pues a lo mejor eran mis jefes, gente que a la fecha pues a lo mejor me sigue ofreciendo trabajos o hay relaciones laborales y que son gente del medio. Entonces, pues ante esta propuesta, y bueno, tampoco es así obligado, por supuesto que no es totalmente el tema de mi esposa, no es porque mi esposa me dice, empiezo a participar con ellos, empiezo a salir yo con ellos. Digo, a raíz de eso, de ese comentario, ellos han sido un grupo de amigos muy cercanos a mí. Y es importante platicarlo porque, aunque hay varias cosas, hay muchas cosas que podemos platicar aquí. Cuando nosotros empezamos a escuchar mucho a la gente en el mundo o los comentarios sociales, es muy probable que de pronto empezamos a confundirnos, como lo que veníamos platicando desde la vez pasada, en el tema de que hay muchas cosas aceptadas socialmente, pero no son aceptadas por Dios necesariamente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este grupo. A lo mejor para el grupo algunas cosas son aceptadas socialmente. Por ejemplo, salir a lo mejor a tomar y regresar, no sé, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pues ahí son aceptadas. No necesariamente Dios las acepta. O no necesariamente son cosas productivas. Entonces aquí nos vemos, okay, según la opinión de la sociedad. Y después nos vamos al siguiente, el juicio de quién. Ante la sociedad, esto es correcto, pero no necesariamente es Dios. Pero por supuesto que la intención inicial era para ayudar. Porque nosotros estamos seguros que Dios quiere que nos vaya bien. Y Dios quiere que nosotros a lo mejor nos vaya bien en el trabajo. Y hagamos contactos profesionales. Entonces aquí dices, bueno, pues entonces yo tenía un pretexto positivo. Yo le estaba ayudando a Dios. Y es aquí donde Dios se molestó porque Dios no estaba pidiendo ayuda. Dios dio una indicación. ¿No? Entonces, es importante que podamos empezar nosotros a reflexionar, porque siempre en estos temas, cuando Dios manda a exterminar todo un pueblo, cuando dice no te quedes absolutamente nada porque es anatema, no sé si recuerdan en la historia de Acán, es cuando decían es que esto es anatema. O sea, Dios marca mucho el tema de que esto es malo y no debes elegir tú si vas a agarrar un poquito o muchito. Esto es anatema y es anatema. Una postura a lo mejor un poco radical en ciertos aspectos, pero si lo podemos empezar a reflexionar en nuestras vidas, podemos a lo mejor llegar a algunas conclusiones y empezar a cambiar algunas cosas personales. ¿Cuál es otro ejemplo? Cuando Abraham y Sara, Dios les dice que ya van a ser papás. Y les dice, oye, Abraham, tú ya vas a ser papá. Ya les dio una promesa. Ya tenían una promesa y de pronto pasan años y todavía la promesa no cae. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, por supuesto. El que tenía muchísima fe, pues me imagino por eso es el padre de la fe. Y creyó muchísimas cosas. Y la Biblia dice que a Abraham se le contó por fe, por justicia creer a Dios. Y entonces él teóricamente estaba en el camino positivo, en el camino de fe hacia Dios, creyendo totalmente en él.
Y de pronto se desespera, empieza a escuchar a su mujer. No estoy seguro, ahí la Biblia no nos aclara cuánto platicaban Sara y cuánta era la presión de Sara y cuánta presión sentía Abraham, a lo mejor por el tema de su descendencia. Pero de pronto sale que Abraham también le quiere ayudar a Dios. Y entonces Abraham le dice, oye, bueno, pues entonces está bien. O sea, lo convence su mujer y pues, ¿sabes qué? Ten hijo con mi esclava y va a dar a luz en mis pies. Y de pronto le ayudan también a Dios, ¿no? A ver, Dios no dijo eso. Y la consecuencia a largo plazo, pues de ahí nació la gran nación y opositores para toda la vida. Pero otra vez, logrando hacer comparaciones entre estos textos, otra vez Dios le dice a Abraham, a ver, ¿no van a heredar juntos el hijo de la fe y el hijo del pecado? Porque al final el del pecado, ese no fue porque Dios dijo. Ese fue porque Abraham se desesperó y porque su esposa desesperó y Abraham escuchó a su esposa. Otra historia en la que se escuchaba a la esposa y se falla, ¿no? Pero bueno, en este aspecto, ¿y Dios qué le dijo? Me sacas a la esclava y me sacas a su hijo. Y Abraham pudo haber pensado de nuevo, a ver, Dios, pero ¿cómo yo voy a hacer mal a una mujer y la voy a abandonar? Y ese es algo malo. ¿Cómo voy a abandonar un bebito ahí a que sacarlo al desierto a que se muera, no? Pues no, o sea, Dios fue claro, o sea, de entrada Dios no dio permiso de que lo hiciera, y después todavía dijo, Dios, me sacas todo lo malo de aquí. ¿Qué otra cosa dijo Abraham? Y es aquí donde vamos a complementar un poco el tema de cuando Saúl le echa la culpa al pueblo y le dice, en 1 Samuel 15:24 le dice, es que he pecado porque temía al pueblo. Y es otra forma en la que quisiera que confirmemos, que consolidemos este pensamiento en el cual, incluso en esta época, porque a veces nosotros pensamos que estamos en una época muy moderna, en la que ya la sociedad pues trae pensamientos que no concuerdan con lo que nosotros deberíamos pensar como cristianos. Y es aquí donde suelto una pregunta así como al aire, ¿no? Si de repente tú crees que vas muy bien con la sociedad y de repente no te llegan conflictos de conciencia y dices, oye, es que esto que está haciendo la sociedad no está bien, y de repente dices, oye, esto que estoy haciendo no está bien, entonces estás viviendo muy según el temor al pueblo, estás viviendo muy acorde. Entonces incluso en la época de Saúl, a él le empezó a dar más miedo los principios, las opiniones de la sociedad, y empezó a vivir según lo que era la sociedad. Y es importante que nosotros lo revisemos. Y vamos a ir más adelante, porque Saúl se sigue justificando, y es ahí donde nos damos cuenta por qué Dios de plano ya lo desechó. Porque sí, Saúl pidió perdón, o sea, él dijo, oye, ya, sí me equivoqué, perdóname, ¿no? Pero empieza a dar justificaciones y dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y lo dice 2 veces porque Samuel le dice, no, o sea, yo ya no te voy a acompañar, o sea, ya Dios ya te desechó, ya fuiste, amigo, ya te equivocaste. Y aparte seguramente Samuel detectó que Saúl estaba ya muy invadido por las conversaciones o por la opinión del pueblo, que le temía al pueblo. Y luego aparte todavía lo refuerza porque dice, oye, a ver, está bien, perdóname, pero acompáñame enfrente de todos y di que yo soy el rey y hazme honores. O sea, ¿qué le importaba ya a Saúl en ese momento? Su propia imagen. O sea, a Saúl ya le importaba lo que la gente pensara de él, lo que la sociedad, y aquí se refiere él nada más, en este caso, a los ancianos, o sea, a la gente importante del pueblo, y en este caso su imagen en general ante el pueblo. Entonces vuelve a reforzar porque Dios ya lo había desechado, porque a él ya no le interesó. O sea, no dijo, y Saúl rasgó sus vestiduras porque de plano ya estoy de duelo, me equivoqué, le fallé a Dios. A Saúl ya no le dolió. O sea, ya para decir, bueno, sí está bien, me equivoqué, pero no es mala onda, acompáñame para seguir dando la imagen. O sea, nos habla ya mucho del corazón de Saúl. Que como repetimos, Saúl ya estaba totalmente contaminado por principios que eran de la sociedad, en este caso el pueblo de Israel. Ya le importaban más los pensamientos,
lo que opinaban las autoridades del pueblo. Yo cuando se refiere a los ancianos del pueblo, pues me refiero como al comité de gobernantes, ¿no? Al que opinaba a lo mejor en ciertos temas. Y Saúl alimentaba ya su imagen, su ego, lo que tenía con este comité. Y a él lo que le importaba es continuar con esa imagen. Ya no le importaba seguir agradando a Dios. Y entonces Samuel le contesta a Saúl y le dice, a ver, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y es aquí en donde podemos hacer otra vez una de nuestras analogías, en donde como en algunas pasadas decías, bueno, todo es robar, porque robas la verdad, robas el amor, robas la tranquilidad. Y cuando decíamos todo es amor, porque al final cuando amas, no mientes, cuando amas, no robas. Y aquí volvemos otra vez, porque al final todo el pecado se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en rebelión. ¿Por qué? Porque su ídolo ya era el mismo. Y su ídolo ya era el pueblo. Y es muy importante que podamos nosotros asimilar, porque si yo les preguntara ahorita, ¿quién crees que es más malo? ¿Alguien que no obedece? ¿O alguien que practica la adivinación y busca las cartas? ¿O va a buscar a brujería para invocar a los demonios a que te digan el futuro? ¿Qué pensarían? Pues todos pensaríamos, por supuesto, que pues es más malo el de las cartas, ¿no? Pero de pronto la Biblia nos empieza a poner marcas muy fuertes en el tema de, a ver, ¿es lo mismo tu rebelión? No hacer caso, en este caso no obedecer tal cual lo que te estoy pidiendo, a que hagas brujería. O en este caso dice, también es como ídolos o idolatría la obstinación. O sea, Saúl estaba obstinado en seguir haciendo lo que él quería. Y es ídolos. De pronto nosotros como cristianos tenemos una idea como de los ídolos, así como de no. O sea, nosotros por eso no somos de otra religión, porque los ídolos, ¿no? Es que, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los católicos, ¿no? O los... porque nosotros no tenemos imágenes. No, entonces ahí tienes razón. Entonces los cristianos no tienen ídolos. Claro que tenemos ídolos, muchísimos ídolos. Saúl el rey tenía muchísimos ídolos. Por eso lo está diciendo ahí. O sea, Samuel está diciendo que su pecado es tan grave como si estuviera buscando adivinos, o como si estuviera cayendo en idolatría, como dice la Biblia. Y es importante que nosotros podamos reflexionar y lo interioricemos también hacia nosotros, porque cualquiera de estos pecados es así de grave. Lo platicábamos en la semana, cuando la Biblia de pronto nos caemos en algunos versículos donde dicen, es que ni los que fornican, ni los adúlteros, ni los alcohólicos entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Pero el versículo no acaba ahí. Dice, ni tampoco los que andan en enemistad, ni en palabrería, o sea, los que se andan peleando, ni los que andan de chismosos. O sea, todas estas cosas son graves. Y escuchaba otro mensaje en la semana y decía, es que a veces nosotros creemos que este era un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, y luego tenemos al Dios de la modernidad, al Dios del Nuevo Testamento y al Dios en el que vivimos nosotros. Y de pronto olvidamos que cuando Acán se agarró tantita confianza y no le confió en Dios, le abrió la tierra y lo tragó. Que cuando se pusieron a adorar al becerro de oro, Dios les hizo Moisés les hizo tragarse el oro. O sea, de pronto olvidamos y no nos damos cuenta que Dios es el mismo. Los que estamos cambiando somos nosotros, y que lo olvidamos totalmente somos nosotros. Pero Dios es el mismo. Y Dios dice, obedéceme totalmente. Hay dos detalles aquí que podemos relacionar, porque habla precisamente, Samuel le dice, oye, o sea, a ti yo te ungí. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Entonces Samuel le dice, oye, tú eres pequeño en tus propios ojos y ahora resulta que te hago rey y ahora ya no te acuerdas del que te ungió. Pero me da la atención cuando le dice pequeño en tus propios ojos, porque ¿qué significa? ¿O qué puedo entender yo? Que Saúl sabía lo que era. O sea, Saúl sabía que él no era por sí mismo un rey, que él era pequeño
y que en el momento en que lo ungieron, Saúl sabía que el que lo ponía era Dios y que el que se llevaba la gloria era Dios en ese momento. Pero Samuel hace énfasis que esa parte ya cambió. Y me lleva al siguiente punto, en el cual dice, cuando llega Samuel, porque ya Dios le dice, ¿sabes qué, Samuel? Ya vete a ungir a mi nuevo rey. Entonces lo manda con los hijos de Isaí y le dice, oye, a ver, ¿sabes qué? Buscan sus hijos y yo te voy a decir cuáles. Entonces llega y dice la Biblia que llegó el primero y alto, súper fuerte. Y dijo, no, Samuel, este es seguro, porque aparte, a lo mejor no culpemos a Samuel del todo, porque bueno, venía la tendencia de que Saúl era altísimo. Saúl era altísimo y entonces de pronto pues dice, a lo mejor pues va a agarrar otro alto, ¿no? Y entonces Dios le dice a Samuel, no, a ver, calma, Samuel, este no es. O sea, no te fijes en las apariencias, porque yo no veo lo que ven los hombres, que los hombres ven las imágenes, ven la imagen. Que volvemos a ver el mismo problema de Saúl, que él quería ver la imagen, él solamente quería que Samuel lo acompañara y él siguiera fanfarroneando. Y le dice, a ver, es que yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Jehová mira el corazón. Y es ahí en donde, bueno, ya Samuel le dice así, oye, ¿y qué onda, tienes otro hijo? Y le dice, no, pues sí, tengo otro hijo, pero está allá con las ovejas. Me llama la atención ese comentario y lo asocio mucho con el tema de en tus propios ojos, porque seguramente, a ver, a David no lo agarraron gobernando, no lo agarraron en una posición de autoridad, lo agarraron en una posición de humildad. Y a mí me parece, en este tema, cuando él lo hace, que está pastoreando las ovejas, es muy probable que David tuviera esta misma actitud cuando Dios lo llamó, porque aparte la Biblia hace énfasis en que dice a alguien mejor que tú. Entonces hay una similitud entre los dos. Cuando Dios los unge, los dos tenían un corazón sencillo, humilde, y ellos eran pequeños en sus propios ojos. Bueno, esa es una introducción, algo que podemos aprender de Saúl en su salida, antes de poder abordar a David ya comenzando su vida. Y la próxima vez que platiquemos de esto, vamos a ver ya el primer encuentro que tuvo David ya con Saúl, pero bueno, eso lo vamos a ver ya para otra ocasión.